La carta llegó en un sobre blanco, sin remitente, pero supe que era de él antes de abrirlo. Mis manos temblaron mientras rasgaba el papel, y allí estaba, en su letra pulcra. No puedo seguir. Lo siento. Me voy con ella. Cada palabra era un cuchillo, cortando los 15 años que habíamos construido juntos. Me senté en el sillón de nuestra sala, el mismo donde planeamos nuestra boda, donde reímos hasta el amanecer, donde me prometió que envejeceríamos juntos. Ahora, esa promesa era cenizas, y yo, a los 42 años, era una mujer abandonada por una más joven, más brillante, más todo lo que yo, según él, ya no era. No lloré, no al principio. La rabia me sostuvo, una furia que quemaba más que el dolor. Me había entregado a él. Dejé mi carrera como diseñadora gráfica para apoyarlo en su ascenso como abogado. Crié a nuestro hijo, mantuve esta casa impecable. Y él, sin una palabra, sin una pelea, había elegido a otra. La imaginé, una veinteañera con cabello brillante, risa fácil, alguien que no cargaba las arrugas de la vida ni las cicatrices de criar una familia. Pero no sabía quién era, no todavía. Los primeros días fueron un borrón. Mi hijo, de 17 años, se encerró en su cuarto, furioso con su padre, pero también conmigo, como si yo hubiera podido evitarlo. Intenté mantener la rutina. Café por la mañana, trabajo freelance desde casa, cenas que ahora eran demasiado silenciosas. Pero cada noche, sola en nuestra cama, el vacío me aplastaba. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cuándo dejó de amarme? Las preguntas giraban sin respuesta, hasta que una llamada cambió todo. Era mi amiga Marta, la única que no me miraba con lástima. Lo vi, dijo, su voz cargada de indignación. En el centro con ella. No te va a gustar, pero necesitas saber. Me pidió que fuera a su casa, y aunque cada fibra de mi ser quería quedarse bajo las sábanas, me obligué a salir. Marta vivía a unas calles, y cuando llegué, me recibió con una taza de té y una mirada que decía que lo que venía sería peor de lo que imaginaba. Me mostró una foto en su teléfono, tomada en un restaurante elegante. Allí estaba mi esposo, sonriendo como no lo había visto en años, su mano sobre la de una mujer. Era joven, sí, pero no la belleza impecable que había imaginado. Tenía el cabello teñido de un rubio chillón, un vestido demasiado ajustado y una sonrisa que parecía más calculada que genuina. Se llama Sandra, dijo Marta. Escuché que es modelo o algo así, pero hay rumores, no es lo que parece. ¿Rumores? Mi curiosidad se encendió aunque el dolor seguía allí, punzante. Marta me contó lo que había oído. Sandra no era solo una modelo, tenía un historial de relaciones con hombres mayores, siempre terminando en escándalos, dinero desaparecido o promesas rotas. No es una víctima de un, dijo Marta, es una cazadora. Sus palabras me dieron algo que no había sentido en días, propósito. Si esta mujer era peor de lo que yo imaginaba, tal vez no había perdido tanto como creía. Decidí investigarla, no porque quisiera recuperar a mi esposo, la traición había roto algo que no podía repararse, sino porque necesitaba entender, necesitaba saber por qué él la eligió, qué tenía ella que yo no. Usé mis viejas habilidades de investigación, esas que perfeccioné en mis días de diseñadora buscando inspiración. Busqué su nombre en redes sociales y allí estaba. Sandra, con fotos en yates, fiestas, destinos exóticos. Pero algo no encajaba. Sus publicaciones eran perfectas, pero los comentarios contaban otra historia. Deudas, exnovios furiosos, acusaciones de engaño. Pasé noches revisando cada detalle, creando un archivo con capturas de pantalla, mensajes, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Encontré un patrón. Sandra aparecía en la vida de hombres exitosos, los deslumbraba y luego desaparecía con sus ahorros o su reputación destrozada. Mi esposo no era el primero,
y eso me enfureció aún más. No solo me había abandonado, había caído en una trampa y su ceguera me dolía tanto como su traición. Una tarde, mientras tomaba café en el centro, la vi. Estaba en una boutique al otro lado de la calle, probándose un sombrero ridículo, riendo con la dependienta como si el mundo le perteneciera. Mi primer impulso fue entrar, enfrentarla, arrojarle a la cara todo lo que sabía, pero me contuve. La observé desde la ventana, notando cómo revisaba su teléfono con nerviosismo, cómo miraba hacia la puerta cada pocos segundos. No era la mujer segura de sus fotos. Había algo frágil en ella, algo que escondía. Esa noche hablé con mi hijo. Había estado distante, pero necesitaba que supiera la verdad. Tu padre cometió un error, dije, escogiendo mis palabras con cuidado. Y la mujer con la que está no es quien él cree. Él me miró, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué no lo dejas ir, mamá?, preguntó. Se fue. Déjalo. Sus palabras dolieron, pero también me dieron claridad. No estaba haciendo esto por mi esposo, ni siquiera por mí. Lo hacía por mi hijo, por la familia que aún teníamos. Decidí dar un paso más arriesgado. Contacté a un viejo amigo, Javier, que trabajaba como investigador privado. Le conté todo. La carta, Sandra, los rumores. Quiero saber quién es realmente, dije. ¿Y qué quiere de él? Javier aceptó, pero me advirtió. Si es lo que crees, no será fácil. Esta clase de personas no actúan solas. Sus palabras me helaron, pero también encendieron una chispa. Si Sandra no estaba sola, si había más en juego, estaba dispuesta a descubrirlo. Mi nombre es Camila, y esta es solo la primera parte de mi historia. Lo que comenzó como el dolor de un abandono se convirtió en una búsqueda por la verdad, una que me llevaría a enfrentar no solo a la mujer que destruyó mi matrimonio, sino a los secretos que ella guarda, más oscuros de lo que jamás imaginé. El eco de mi propia respiración llenaba la sala mientras revisaba las notas que había acumulado sobre Sandra. Fotos, comentarios, capturas de pantalla. Cada pieza era un fragmento de un rompecabezas que aún no entendía. Pero la imagen de ella en esa boutique, nerviosa, mirando por encima del hombro, no dejaba de darme vueltas. No era la femme fatal que proyectaba en sus redes. Había algo más, algo que me hacía hervir la sangre y al mismo tiempo me llenaba de una curiosidad insaciable. ¿Qué escondías, Sandra? Javier, el investigador privado, me llamó unos días después. Su voz era seria, casi cautelosa. Encontré cosas, dijo, pero no te va a gustar. Nos reunimos en un café pequeño, lejos de miradas curiosas. Él deslizó una carpeta sobre la mesa y mi corazón dio un vuelco al abrirla. Había extractos bancarios, mensajes interceptados, incluso una foto de Sandra con un hombre que no era mi esposo. No es solo una estafadora, explicó Javier. Está conectada a un tipo, un tal Mauricio, que organiza fraudes. Tu esposo no es el primero al que enganchan, pero este golpe parece más grande. ¿Más grande? Las palabras resonaron en mi cabeza mientras hojeaba los documentos. Los mensajes entre Sandra y Mauricio eran crípticos, llenos de códigos y referencias a el plan y el objetivo. Mi esposo aparecía mencionado como el abogado, y había una línea que me heló. Asegúrate de que firme antes de que sospeche. ¿Firmar qué? ¿Estaban tras su dinero, su firma en algún contrato turbio o algo peor? Pregunté a Javier, pero él solo negó con la cabeza. Necesito más tiempo, dijo. Pero ten cuidado. Si ella sabe que estás investigando, esto se pondrá feo. La advertencia de Javier me persiguió, pero no podía parar. Cada noche, después de que mi hijo se iba a dormir, me sumergía en mi investigación. Busqué a Mauricio en línea, pero no había casi nada. Un perfil vacío, un par de menciones en foros oscuros sobre inversiones dudosas. Sin embargo, encontré un nombre recurrente en los mensajes. Un club nocturno en el centro. El Eclipse, donde Sandra y Mauricio se reunían.
Decidí ir, no porque fuera valiente, sino porque la rabia me empujaba más que el miedo. El eclipse era un lugar de luces neón y música ensordecedora, lleno de gente que parecía vivir en un mundo diferente al mío. Me puse un vestido negro, uno que no usaba desde mis 30, y me colé como una más. Desde un rincón vi a Sandra, deslumbrante bajo las luces, bailando con un hombre que debía ser Mauricio, alto, con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero lo que me detuvo fue ver a mi esposo allí, en una mesa apartada, bebiendo solo, su rostro demacrado. Por un momento sentí lástima. Luego recordé su carta, y la lástima se convirtió en fuego. No me acerqué. En cambio, observé. Sandra se movía entre la multitud, sus gestos calculados, sus risas falsas. Mauricio le susurró algo y ella asintió, echando un vistazo a mi esposo como si fuera un peón en su juego. Saqué mi teléfono y grabé discretamente, mi pulso acelerado. Pero entonces Sandra miró hacia mí y juro que sus ojos se clavaron en los míos, aunque estaba a metros de distancia. Me giré, fingiendo revisar mi bolso, y salí del club lo más rápido que pude, el aire frío de la noche golpeándome como un despertar. De vuelta en casa, revisé el video. Era borroso, pero capturé a Sandra y Mauricio juntos, y a mi esposo, ajeno a todo, como un cordero rumbo al matadero. Llamé a Javier y le envié el video. Esto confirma que están trabajando juntos, dijo. Pero necesitamos saber qué quieren de él. Creo que están tras algo más que su dinero. Pregunté qué, pero Javier solo dijo, estoy siguiendo una pista. Dame un par de días. Esos días fueron una tortura. Mi hijo notó mi nerviosismo y me confrontó una noche. Mamá, estás obsesionada, dijo, su voz llena de frustración. Papá se fue, déjalo ir. Quise contarle todo, pero no podía. No quería que viera a su padre como una víctima de un engaño, no aún. En cambio, le prometí que todo estaría bien, aunque no lo creía. Entonces, Marta me llamó, su voz temblando. Alguien estuvo preguntando por ti, dijo. Un tipo en el vecindario diciendo que eras la ex de un amigo. No me gustó su vibe. Mi estómago se retorció. ¿Era Mauricio, Sandra o alguien más? Le pedí a Marta que mantuviera los ojos abiertos, pero el miedo empezó a filtrarse en mis huesos. No estaba solo investigando, me estaban observando. Decidí dar un paso más audaz. Usando un correo falso, contacté a Sandra, fingiendo ser una amiga interesada en sus proyectos. Para mi sorpresa, respondió, invitándome a una reunión de negocios en un hotel del centro. Trae tu mejor sonrisa, escribió, y sentí un escalofrío. Era una trampa, lo sabía, pero también una oportunidad. Si podía acercarme, tal vez descubriría qué querían de mi esposo. La noche antes de la reunión, soñé con él. No como el hombre que me dejó, sino como el joven que me hacía reír, que me prometía el mundo. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una certeza. No lo quería de vuelta, pero no dejaría que Sandra y Mauricio lo destruyeran. Y aunque el dolor de su traición aún me quema, mi determinación es más fuerte. Estoy a punto de entrar en la guarida de la serpiente, y no saldré con las manos vacías. El vestíbulo del hotel era un despliegue de mármol y luces tenues, un mundo que parecía pertenecer a Sandra más que a mí. Me había puesto un traje sastre que desenterré del fondo de mi armario, uno que usaba en mis días de diseñadora, cuando aún creía en mí misma. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba en el bar, fingiendo leer un menú, mis ojos buscando a Sandra. La reunión de negocios era mi boleto para entender su juego, pero también un riesgo que me hacía sudar frío. ¿Y si me reconocía? ¿Y si Mauricio estaba allí? O peor, mi esposo. Ella llegó tarde, como si el mundo girara a su ritmo. Su vestido rojo abrazaba cada curva, y su sonrisa era una máscara perfecta.
pero sus ojos, esos ojos que había visto en el club, tenían un brillo calculador. Se acercó a mi mesa, extendiendo una mano. «Tú debes ser la amiga de Clara», dijo, refiriéndose al nombre falso que usé en el correo. Asentí, forzando una sonrisa, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «Encantada de conocerte, Sandra». La conversación empezó ligera. Charlas sobre oportunidades de inversión, proyectos vagos que sonaban más a cuento que a realidad. Pero yo estaba atenta a cada palabra, cada gesto. Sandra hablaba con confianza, pero sus manos jugueteaban con un colgante, un tic nervioso que no encajaba con su fachada. «Nuestro socio principal es un abogado brillante», dijo en un momento, y mi estómago se retorció. Hablaba de mi esposo. «Está muy comprometido con el proyecto», añadió, con una risa que me dio náuseas. Quise presionarla, preguntar qué implicaba ese proyecto, pero no podía delatarme. En cambio, fingí entusiasmo, diciendo que tenía ahorros para invertir. Sus ojos se iluminaron y por un segundo vi a la cazadora que Marta había descrito. «Hablaremos con Mauricio», dijo, anotando mi número falso. «Él organiza todo, pero necesitamos compromiso total». La palabra compromiso sonó como una amenaza, y supe que estaba entrando en terreno peligroso. La reunión terminó con promesas de otra cita, pero cuando Sandra se fue, me quedé temblando. Había conseguido algo, la confirmación de que mi esposo era una pieza clave en su plan y que Mauricio era el cerebro detrás de todo. Llamé a Javier desde el auto, contándole cada detalle. «Buen trabajo», dijo, pero su tono era sombrío. «Encontré más sobre Mauricio. No es solo un estafador, tiene conexiones con gente que no juega limpio. Y tu esposo, creo que está firmando documentos que lo meten en algo ilegal». Ilegal. La palabra me golpeó como un martillo. ¿Lavado de dinero? ¿Fraude? Mi mente giraba mientras conducía a casa, el miedo mezclándose con la rabia. No solo me había abandonado, estaba poniendo en riesgo todo lo que habíamos construido, incluida la seguridad de nuestro hijo. Decidí confrontarlo, no como la esposa herida, sino como alguien que sabía demasiado. Pero primero necesitaba pruebas sólidas. Javier me envió un nuevo informe al día siguiente. Había rastreado una cuenta bancaria vinculada a Sandra, con depósitos que no coincidían con su supuesta carrera de modelo. También había un contrato, interceptado de un correo hackeado, que mencionaba a mi esposo como garante de una transacción millonaria. No sé si sabe en qué está metido», dijo Javier, «pero si firma, podría perderlo todo». El informe también mencionaba un nombre que me heló: el Eclipse, el club, como punto de entrega para documentos importantes. No podía esperar más. Esa noche volví al Eclipse, esta vez sin disfraz, solo con mi furia como armadura. El lugar estaba más lleno que antes, la música vibrando en mis huesos. Busqué a Sandra, a Mauricio, a mi esposo, pero no los vi. En cambio, noté a un hombre en la barra observándome con demasiada atención. Era alto, con una cicatriz en la mano, y algo en su mirada me hizo retroceder. Antes de que pudiera decidir qué hacer, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Para de husmear o tu hijo pagará». El mundo se detuvo. Mi hijo. No era solo sobre mí o mi esposo. Ahora amenazaban a lo que más amaba. Salí del club, el aire frío golpeándome mientras intentaba respirar. Llamé a mi hijo, asegurándome de que estuviera en casa, a salvo. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, su voz somnolienta. No pude contarle, no aún. «Solo quédate ahí», dije, mi voz quebrándose. Luego llamé a Javier. «Alguien sabe que estoy investigando», dije enviándole el mensaje. «Y ahora van por mi hijo». Javier me pidió que me quedara en casa, que él manejaría las cosas con un contacto en la policía. Pero el miedo no me dejaba quieta. Revisé las cerraduras, las ventanas, cada rincón de mi hogar, como si pudiera protegerme de lo que venía. Entonces
encontré algo que no esperaba. Una carta, deslizada bajo mi puerta, sin sello, solo mi nombre escrito en una letra que no reconocí. La abrí con manos temblorosas. Decía: sé lo que Sandra planea. Reúnete conmigo mañana, 8 de la noche. Parque Central. Ven sola. Mi corazón se aceleró. ¿Era una trampa? ¿O alguien más sabía la verdad? No podía confiar en nadie, pero la idea de que mi hijo estuviera en peligro me empujó a decidir. Iría a esa reunión, pero no sin un plan. Y aunque el miedo me acecha, mi amor por mi hijo y mi sed de justicia me llevan a enfrentar lo que sea que me espere en ese parque, donde los secretos de Sandra podrían finalmente salir a la luz. El Parque Central estaba bañado por la luz ámbar de los faroles, pero cada sombra parecía esconder una amenaza. La nota anónima ardía en mi bolsillo mientras caminaba hacia el punto de encuentro, un banco cerca de la fuente. Mi corazón latía con fuerza y mis manos sudaban a pesar del aire fresco de la noche. Había dejado a mi hijo con Marta, asegurándome de que estuviera a salvo, y le envié a Javier la ubicación por si algo salía mal. Ven sola, decía la nota, pero no era tan ingenua. Llevaba un spray de pimienta en el bolso y mi teléfono grabando en modo silencioso. Esperé, cada crujido de las hojas haciéndome girar. Entonces, una figura emergió de la penumbra, una mujer de unos 30 años, con el cabello corto y una expresión tensa. No era Sandra ni nadie que reconociera. ¿Eres tú?, preguntó, su voz baja, mirando a su alrededor como si temiera ser vista. Asentí, manteniendo la distancia. Sé lo de Sandra, dijo, sin preámbulos. Y sé que estás investigando. Tienes que parar o terminarás como yo. ¿Como ella? Mi mente giró mientras la observaba. Sus ojos estaban hundidos, su ropa arrugada, como si hubiera estado huyendo. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz más firme de lo que sentía. Ella dudó, luego dijo: me llamo Ana. Fui la novia de Mauricio antes de que Sandra entrara en escena. Sus palabras me helaron. Me contó que Mauricio y Sandra trabajaban juntos, engatusando a hombres como mi esposo para firmar contratos que los vinculaban a operaciones de lavado de dinero. Me usaron, dijo, su voz quebrándose, y cuando intenté salir, me amenazaron. Perdí todo. Quise preguntarle más, pero un auto pasó lentamente por la calle, sus faros barriendo el parque. Ana palideció. No puedo quedarme, susurró, entregándome un USB. Esto tiene pruebas, mensajes, grabaciones, pero si lo usas, te encontrarán. Antes de que pudiera responder, se alejó corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé allí, el USB pesando en mi mano, mi mente dividida entre el miedo y la determinación. De vuelta en casa, conecté el USB a mi laptop, mis manos temblando. Había correos entre Sandra y Mauricio, confirmando que mi esposo estaba a punto de firmar un contrato que lo haría socio de una empresa fachada. También había una grabación de Sandra riendo mientras decía: el abogado es tan estúpido, cree que esto es amor. Mi estómago se revolvió, pero lo peor fue un mensaje de Mauricio a un contacto desconocido. Si la esposa sigue husmeando, elimínala. El miedo me paralizó. No solo estaba en peligro, mi hijo también. Llamé a Javier contándole todo. Esto es suficiente para la policía, dijo, pero su tono era sombrío. El problema es que Mauricio tiene conexiones. Si vamos con esto, tenemos que protegerte. Acordamos que llevaría el USB a Ramírez, su contacto en la policía, pero primero necesitaba hablar con mi esposo, no para salvarlo, sino para advertirle, por el bien de nuestro hijo. Lo encontré en su nuevo apartamento, un lugar elegante que apestaba a dinero que no debería tener. Cuando abrió la puerta, su rostro se endureció. ¿Qué quieres?, preguntó, como si yo fuera una extraña. No me anduve con rodeos. Sé lo de Sandra, dije, mi voz cortante, y sé que estás metido en algo ilegal. Si no te detienes, perderás todo, incluso a tu hijo.
Él se rió, una risa amarga que no reconocí. No sabes de qué hablas, dijo, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. Antes de que pudiera mostrarle el USB, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marta. ¿Alguien entró a tu casa? Tu hijo está conmigo, pero ven ya. El pánico me atravesó. Salí corriendo, ignorando las protestas de mi esposo, y conduje a casa de Marta como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué, mi hijo estaba a salvo, pero Marta estaba temblando. Era un hombre, dijo. Forzó la cerradura, pero huyó cuando me vio. Llamé a Javier, quien llegó con Ramírez. Les di el USB explicando todo. Ana, los correos, las amenazas. Ramírez frunció el ceño. Esto es grande, dijo. Pero necesitamos atrapar a Mauricio y Sandra en el acto. Hay una entrega programada mañana en el Eclipse. Si puedes ayudarnos a entrar, podríamos terminar con esto. Dudé. El miedo por mi hijo luchando contra mi deseo de justicia. Pero la imagen de Sandra riendo, de mi esposo ciego, de Ana huyendo, me dio fuerza. Lo haré, dije. Esa noche abracé a mi hijo prometiéndole que todo estaría bien. Pero mientras él dormía, revisé el USB una vez más, buscando cualquier detalle que pudiera protegerme. Encontré un correo que no había visto, de Mauricio a Sandra. El jefe no está contento. Si el abogado no firma, usa el plan B. ¿Plan B? Mi sangre se heló. No sabía qué era, pero sí que no podía subestimar a Sandra. Mi nombre es Camila, y aunque el miedo me envuelve, mi amor por mi hijo y mi furia contra los que destruyeron mi vida me empujan hacia el eclipse, donde enfrentaré a Sandra y Mauricio, sabiendo que un solo error podría costarme todo. El eclipse palpitaba con luces neón y un ritmo ensordecedor, pero mi corazón latía más fuerte mientras me abría paso entre la multitud. Ramírez me había dado un micrófono oculto, un dispositivo diminuto cosido en mi chaqueta, y sus palabras resonaban en mi cabeza. Quédate cerca, graba lo que puedas, pero no hagas nada estúpido. Fácil de decir para él, pero cada paso en este club me acercaba a Sandra, a Mauricio y al plan B que aún no entendía. Mi hijo estaba a salvo con Marta, custodiado por un amigo de Javier, pero el miedo por él me seguía como una sombra. Esta noche todo terminaría, de una forma u otra. Me posicioné en una mesa apartada, fingiendo beber un cóctel mientras escaneaba el lugar. Ramírez y su equipo estaban fuera, listos para irrumpir cuando diera la señal. Javier, disfrazado como un camarero, me lanzó una mirada rápida desde la barra, confirmando que estaba cerca. Entonces la vi. Sandra, deslumbrante en un vestido plateado, riendo con Mauricio en un reservado. Mi esposo no estaba con ellos, lo que me alivió y preocupó al mismo tiempo. ¿Dónde estaba? ¿Ya había firmado el contrato que lo ataría a su red? Me acerqué lentamente, usando la multitud como escudo hasta que estuve lo bastante cerca para que el micrófono captara sus voces. El abogado está listo, dijo Mauricio, su tono frío. Pero el jefe quiere garantías. Si no entrega, usamos el plan B. Sandra asintió, sus ojos brillando con algo que no era solo ambición, sino crueldad. No te preocupes, dijo. Si no coopera, su hijo será suficiente incentivo. Mi sangre se heló. Mi hijo. El plan B no era un contrato, era una amenaza directa contra lo que más amaba. Quise correr, gritar, pero me contuve, mis uñas clavándose en mis palmas. Ramírez necesitaba pruebas y yo necesitaba que esto terminara. Seguí grabando, captando cada palabra mientras discutían fechas, cantidades y un envío que sonaba más a crimen organizado que a una simple estafa. Pero entonces Mauricio miró hacia mí, sus ojos entrecerrándose. No sé si me reconoció, pero supe que tenía que moverme. Me levanté, fingiendo ir al baño, pero Sandra se interpuso, su sonrisa tan afilada como un cuchillo. ¿Disfrutando la noche?, preguntó, su voz cargada de sospecha. Solo pasando el rato, respondí, mi voz temblando pero firme. Ella ladeó la cabeza estudiándome
y por un segundo pensé que lo sabía todo. Pero entonces Javier apareció, ofreciendo bebidas como distracción. Aproveché para escabullirme hacia la salida trasera, donde Ramírez me había dicho que esperara. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuché el caos que estalló detrás de mí. Gritos, cristales rotos, la voz de Ramírez ordenando: ¡Manos arriba! Corrí hacia el callejón, el micrófono aún grabando, pero antes de llegar a la camioneta de la policía, una mano me agarró del brazo. Era Mauricio, su rostro retorcido de furia. «Tú», gruñó, sacando una navaja. Sabía que eras un problema. No tuve tiempo de reaccionar. Javier apareció de la nada, derribándolo con un golpe, pero no antes de que la navaja rasgara mi chaqueta, rozando mi piel. Caí al suelo, el dolor y el miedo nublándome, mientras Javier lo inmovilizaba hasta que los agentes llegaron. Sandra fue atrapada dentro del club, esposada mientras gritaba que todo era un error. Ramírez me encontró en el callejón, asegurándome que habían grabado lo suficiente para inculparlos. «Lo hiciste bien», dijo, pero sus ojos eran sombríos. «Pero tu esposo estaba aquí, firmó el contrato». Mi estómago se hundió. Corrí al interior, ignorando las protestas de los oficiales, y lo encontré en un rincón, pálido, rodeado por policías. «¿Por qué?», le grité, las lágrimas quemándome. Él solo bajó la mirada, murmurando. No tenía opción. De vuelta en casa, con mi hijo a salvo pero confundido, Ramírez me explicó la gravedad. El contrato vinculaba a mi esposo a una red de lavado de dinero, y aunque cooperaría con la policía, enfrentaría consecuencias. Sandra y Mauricio estaban bajo custodia, pero el jefe que mencionaron seguía libre, y las grabaciones del USB sugerían que no pararían. «Necesitamos que testifiques», dijo Ramírez, «pero será peligroso». Asentí, porque no había vuelta atrás. Mi hijo me necesitaba fuerte, y yo necesitaba justicia. Esa noche, mientras mi hijo dormía, revisé una última cosa, un mensaje que Ana, la ex de Mauricio, me había enviado antes de desaparecer. «Cuidado con el jefe», decía. «No es quien crees». Las palabras me helaron. ¿Quién era el jefe? ¿Alguien más cerca de lo que imaginaba? El miedo crecía, pero también mi resolución. Y aunque he desenmascarado a Sandra y Mauricio, sé que la verdadera batalla apenas comienza, con un enemigo invisible que amenaza con destruir lo poco que me queda. La sala del tribunal era un hervidero de susurros y miradas furtivas, pero yo mantenía la cabeza alta, mis manos apretadas en mi regazo. El juicio contra Sandra y Mauricio había comenzado, y mi testimonio era la clave para hundirlos. Ramírez me había preparado, pero nada podía calmar el nudo en mi estómago. Mi hijo estaba con Marta, protegido por la policía, pero el mensaje de Ana, «Cuidado con el jefe», seguía resonando en mi mente. ¿Quién era? ¿Estaba aquí, observándome? Cada rostro en la sala parecía sospechoso, pero no podía dejar que el miedo me detuviera. Esta era mi última batalla, y la libraría por mi hijo, por mí, por la vida que aún podía reconstruir. Sandra estaba en el banquillo, su belleza opacada por la tensión, sus ojos lanzándome dagas mientras el fiscal presentaba las pruebas, los correos, las grabaciones del USB, mi testimonio de la noche en el eclipse. Mauricio, a su lado, mantenía la cabeza baja, pero su silencio era tan amenazante como la navaja que había blandido contra mí. Cuando me llamaron al estrado, sentí el peso de cada mirada, incluida la de mi esposo, sentado entre los testigos, su rostro demacrado por la culpa y el arrepentimiento. No lo miré. No podía permitirme sentir lástima. «Cuéntenos lo que descubrió», dijo el fiscal, y hablé. Relaté todo: la carta de abandono, mi investigación, los rumores sobre Sandra, las pruebas que reuní con Javier, la reunión con Ana, la noche en el club. Mi voz tembló al mencionar la amenaza contra mi hijo, pero me mantuve firme, incluso cuando Sandra soltó una risa despectiva desde su asiento.
El juez la reprendió, pero su desprecio solo avivó mi furia. Terminé mostrando el micrófono oculto que grabó sus planes, la prueba final que los ataba a la red de lavado de dinero. El contrainterrogatorio fue brutal. El abogado de Sandra intentó pintarme como una esposa celosa, una mujer obsesionada que había fabricado pruebas. ¿No es cierto que actuó por venganza?, preguntó, su tono condescendiente. No, respondí, mi voz clara. Actué para proteger a mi hijo y para detener a quienes destruyeron mi familia. El jurado me miró y supe que mis palabras habían calado. Pero entonces algo cambió. Un hombre en la galería, al fondo, se levantó y salió apresuradamente. Lo reconocí. La cicatriz en la mano, la misma que vi en el club. Mi corazón se aceleró. ¿Era el jefe? No tuve tiempo de procesarlo. Después de mi testimonio, Ramírez me llevó a una sala privada. Lo hiciste bien, dijo, pero su rostro estaba tenso. Sin embargo, hay un problema. El jefe no está en los archivos. Creemos que es alguien de arriba, alguien que protegía a Mauricio. Antes de que pudiera responder, Javier irrumpió, jadeando. ¿Encontré algo?, dijo, mostrándome un correo desencriptado del USB. Era de Mauricio a un tal señor R., prometiendo limpiar el desastre, si el abogado, mi esposo, no cooperaba. La firma de señor R. coincidía con un nombre que Ramírez reconoció, un empresario influyente, con conexiones en la policía y el gobierno. Mi sangre se heló. Este era el jefe, el hombre detrás de todo. Ramírez ordenó protección inmediata para mí y mi hijo, pero también me advirtió: si testificas contra él, no habrá lugar seguro. No me importó. Había llegado demasiado lejos. Lo haré, dije, mi voz firme. Esa noche, en casa, abracé a mi hijo, explicándole todo con cuidado. No dejaré que nadie te haga daño, prometí, y él, por primera vez en meses, me abrazó de vuelta, sus lágrimas mojando mi hombro. El golpe final vino días después. Ramírez organizó una operación para atrapar al señor R., usando las grabaciones del USB como cebo. Me pidieron que asistiera a una reunión falsa, fingiendo tener más pruebas. El miedo me carcomía, pero lo hice, con un chaleco antibalas bajo mi chaqueta y el equipo de Ramírez vigilando. En un almacén vacío, el señor R. apareció, un hombre mayor, elegante, con una calma que escondía su crueldad. «Eres persistente», dijo, sonriendo. «Pero esto termina aquí». Antes de que pudiera responder, las luces se encendieron y los agentes irrumpieron, esposándolo mientras gritaba amenazas. Sandra y Mauricio fueron condenados a prisión, y el señor R. enfrentó cargos que sacudieron la ciudad. Mi esposo, por cooperar, recibió una sentencia reducida, pero nunca volvimos a hablar. No lo necesitaba. Mi hijo y yo nos mudamos a un pueblo tranquilo, lejos de los recuerdos y el peligro. Cada noche, mientras miraba las estrellas, sentía las cicatrices de esta guerra, pero también una fuerza nueva. Había enfrentado a la mujer que destruyó mi matrimonio, a los hombres que amenazaron mi vida, y había ganado. Y aunque el abandono de mi esposo me rompió, descubrir la verdad sobre Sandra y su red me reconstruyó. Mi hijo es mi mundo, y con cada nuevo día forjo una vida donde el pasado no tiene poder, solo las lecciones que me hicieron más fuerte.